Cuando tú me llames yo iré, Dejando huella. marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti. La Iglesia de Cristo y Encuentro Nacional de Predicadores Colombia te invitan a Alimento para el Alma del Siervo. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Dios los bendiga grandemente, mis amados hermanos. En este momento quiero compartir con ustedes un tema muy, pero muy importante, y es la comunicación en el hogar. Este tema nos ayudaría grandemente a resolver muchos de los conflictos que se mantienen en un hogar. Muchos de los conflictos que hay en los hogares son porque no hay una buena comunicación o básicamente no hay comunicación. Lo que tenemos que entender es que no es fácil comunicarnos. No es un acto natural en muchas parejas. El simple hecho de hablar y hablar y hablar no quiere decir que nos estamos comunicando. Necesitamos hacer un esfuerzo muy, pero muy grande para realmente tener una buena comunicación en el hogar, ya que existen también muchos, pero muchos obstáculos en cuanto a este tema de la comunicación en el hogar. Yo quiero que vamos primeramente a el libro de Génesis, capítulo 11, donde vamos a estar observando a través de la escritura cuán importante es la comunicación. Vamos a mirar, mis amados, en Génesis capítulo 11, a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Yo quiero que a través de este texto de la Biblia miremos cuán importante es comunicarse, cuán importante es, como aquí lo menciona, tener una misma lengua, hablar una misma cosa, tener una misma meta, tener unos mismos objetivos. Cuán importante entonces es poderse comunicar en el hogar, mis amados hermanos. Cuán importante es tener una buena comunicación. Porque aquí la palabra de Dios nos dice que cuando toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, ellos empezaron a tener un propósito, empezaron a tener unas metas en común, empezaron a tener unos objetivos a los cuales deseaban llegar.
Obviamente en este pasaje de la Escritura nos damos cuenta que el propósito del hombre no era el mejor, no era lo más adecuado lo que ellos querían hacer. Pero lo que yo trato de mostrarles en este pasaje es cuán importante es que nos comuniquemos y nos comuniquemos bien. Porque aquí la palabra dice, en el versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Se dan cuenta? El pueblo, a través de una buena comunicación, se habían logrado unificar. Habían logrado tener una misma meta, un mismo propósito, un mismo objetivo. Y la palabra de Dios dice que al ser estos un solo, ¿verdad? Y tener un mismo lenguaje en el versículo 6, y al haber comenzado la obra, dice la palabra, nada los hará desistir. Nada los hará desistir. Así sucede en el matrimonio, mis amados hermanos. Cuando un matrimonio tiene una buena comunicación, tienen un mismo lenguaje, tienen un mismo modo de pensar, realmente, como dice la Escritura, se convierten en una sola carne, pueden llegar lejos, pueden llegar a conseguir grandes objetivos, tener grandes metas y realizarse en esas metas. Pero desafortunadamente muchos de los hogares fracasan porque no hay este tipo de comunicación. Muchas veces el esposo está pensando de una manera y la esposa piensa de otra. Y no tienen una buena comunicación entre ellos. O poco lo hacen, poco se comunican. Si nos damos cuenta hoy, en nuestro tiempo, quizá una de las tremendas fallas que se está cometiendo es que en los hogares ya poco se comunica. Poco se habla, poco espacio se tiene para el diálogo. Y por eso no se llega a obtener esas metas, no se llega hasta ese propósito que se pueda tener. ¿Por qué? Porque falta la comunicación. Y yo quiero hoy día presentarles algunos consejos bíblicos que nos pueden ayudar a tener una mejor comunicación en el hogar. Uno de ellos, y me parece muy, pero muy importante, es el que encontramos en Santiago capítulo 1. Vamos hasta Santiago capítulo 1 para que miremos una recomendación de parte de Dios para nosotros, para que podamos tener una buena comunicación. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El consejo en Santiago capítulo 1 versículo 19 es que seamos prontos para oír. Un paso fundamental si queremos tener una buena comunicación es estar dispuestos a oír. Muchas veces queremos que nos escuchen. Queremos ser siempre los que hablan. Queremos ser siempre los que expresan sus ideas. Queremos ser siempre los que expresan sus sentimientos. Pero no queremos escuchar a la otra persona. No queremos escuchar a nuestra pareja. Y por esta falla, la comunicación se interrumpe. Porque cuando no hay
una persona dispuesta a escuchar atentamente, difícilmente vamos a tener una buena comunicación. Difícilmente vamos a poder tener un buen diálogo. Así que este es el primer consejo que podemos encontrar en la palabra de Dios para que podamos tener una buena comunicación. Estar dispuestos a escuchar con respeto, con atención, con total interés en lo que la otra persona está diciendo. Porque muchas veces cuando se trata de sostener un diálogo nos damos cuenta que una persona está hablando, pero aquella persona que debería de estar escuchando con mucha atención, muchas veces está distraído. Muchas veces se está distante de ese diálogo y entonces no puede haber una buena comunicación. Entonces, este sería uno de los primeros consejos que yo encuentro en la palabra de Dios para tener una buena comunicación y poder llegar lejos en el hogar y poder tener buenas metas y poder tener buenos propósitos. Seamos buenos oidores. Seamos buenos oidores. Pero también en la palabra de Dios yo encuentro algo pero muy importante. Y lo tenemos en Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. En el versículo 29. Cuando yo quiero tener una buena comunicación, una excelente comunicación, en lo primero que tengo que pensar es en que lo que voy a hablar, lo que va a salir de mi boca, tiene que ser como me lo menciona aquí la palabra de Dios en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué importante para tener una buena comunicación es que mis palabras sean buenas para la necesaria edificación. Que lo que yo pronuncio construya. Que lo que yo quiero hablar, que lo que yo quiero exponer sea para edificar y no para destruir. Porque muchas veces las palabras que salen de nuestra boca son destructivas. O como lo menciona aquí en la palabra, corrompidas, dañadas. Y cuando de mi boca salen palabras corrompidas, palabras dañadas, no puede haber ninguna comunicación. No puede haber un buen diálogo. Todo lo contrario. Lo que hay es ofensas, heridas. Lo que hay es corazones que se destruyen, sentimientos que se aplastan. Entonces este es otro gran consejo que encontramos en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y personas que puedan estar mirando esta grabación. Necesitamos hablar palabras sanas, palabras que edifican, palabras que construyen. Y es importante, mis amados, porque aquí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 31, nos da otra clave o otro gran consejo para poder tener una buena comunicación. Y es lo que nos dice el versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando queremos
verdaderamente entablar un diálogo en el hogar, cuando queremos construir en el hogar, cuando queremos ser escuchados, lo primero que tiene que existir es lo que dice aquí: quitarse toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia. Muchas veces queremos comunicarnos con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, y lo queremos hacer a gritos, lo queremos hacer con ira, lo queremos hacer con rabia, lo queremos hacer llenos de amargura. Entonces no podemos sostener un buen diálogo. No podemos sostener un buen diálogo. Entonces, debemos de aprender a conocer estos consejos de la palabra de Dios, hacerles caso, para que podamos tener una buena comunicación. También quiero decirles que aquí en el versículo 32, mire estos principios para una buena comunicación, para que podamos comunicarnos. Mire lo que dice, verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué hermoso! Cuando una persona tiene esta actitud, cuando una persona quiere sostener un diálogo, pero en su mente y en su corazón está la misericordia, está el perdón, está la bondad, creo yo que va a poder establecer una buena comunicación. Vale la pena esforzarnos, vale la pena luchar por tener una buena comunicación en el hogar, vale la pena trabajar arduamente para que podamos llegar a esa meta que es hasta que la muerte los separe realmente. Muchos hogares se destruyen, muchos hogares fracasan porque no han logrado mantener una buena comunicación, porque nunca se comunicaron, porque nunca hubo disposición a escuchar, porque nunca hubo una buena disposición para edificarse, para construir, porque nunca hubo una disposición a realmente hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. Vale la pena el esfuerzo, porque déjenme decirles que el matrimonio fue establecido por Dios. La primera institución que Dios creó aquí en la tierra, después de haber creado el hombre, fue lo primero que Dios creó, el matrimonio. Y Dios quiere que vivamos matrimonios felices, realizados, agradados. Y sin esta clase de comunicación, o lo que hemos visto en este corto tiempo en cuanto a la comunicación, difícilmente vamos a llegar a tener un matrimonio exitoso, un matrimonio como el que Dios quiere. Así que esforcémonos y trabajemos mucho. De este tema hay mucho que decir, pero como estamos tratando de compartir estos pequeños consejos de la palabra de Dios, pero muy grandes y significativos para nuestra vida, el tiempo no nos lo permite y en otra ocasión estaremos hablando más de este tema tan importante que tiene muchísimo, muchísimo por decirse. Que Dios los bendiga
Y les animo grandemente a que luchemos para tener la comunicación que Dios desea en nuestros hogares. Dios bendiga su palabra. Guíame, mi Dios. Síguenos por YouTube y Facebook. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad. Exaltar tu nombre, predicar.